Pues como dije, estamos en la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a analizar, vamos a examinar los versículos del 16 al 18. Hermanos, estamos en un mundo donde la verdad del Evangelio es cuestionada. Y no solamente en el tiempo del apóstol Pedro, Pablo, los discípulos, sino que la verdad del Evangelio ha sido cuestionada hasta el día de hoy. Incluso en el tiempo de Pablo, de Pedro, hombres dieron su vida por defender la verdad del Evangelio. Y como iglesia nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a defender el Evangelio a donde quiera que nosotros nos paremos. Este pasaje reafirmará la autenticidad del mensaje cristiano. Pedro asegura a los creyentes que su testimonio sobre Cristo no es una invención, sino una realidad basada en una experiencia directa. Él defiende la deidad de Cristo, defiende el Evangelio de Cristo. Entonces, en esta mañana, puesto que Jesús es Dios y su regreso es una garantía, hoy miraremos cómo Pedro apela a un suceso maravilloso para afirmar acerca de la deidad de Cristo y su regreso con poder y gloria. Y que esta verdad no es un mito o una leyenda, como muchos engañadores estaban reafirmando en ese tiempo. Estos versículos nos ayudarán a, como creyentes, a reafirmar la autenticidad del Evangelio y fortalecer también a los creyentes a seguir confiando en lo que las Escrituras han dicho. Pongan sus ojos rápidamente en el versículo 16, la primera frase dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo Pedro está haciendo nuevamente la reafirmación contundente del regreso de Cristo. Recuerdan en la carta primera, él había hablado varias ocasiones de que Cristo iba a regresar, y en su segunda carta él sigue reafirmando esta verdad tan grande. En su primera venida Cristo vino como un cordero manso y humilde, como un cordero que no abrió su boca, dispuesto al matadero. Pero en su segunda venida Cristo vendrá con poder y marcará la derrota definitiva del mal, de Satanás y de todos sus enemigos, y juntamente con todos aquellos que rechazan el Evangelio de Dios, lo único que le puede dar salvación a sus almas. Ayer fue un buen tiempo de evangelismo. Unos hermanos nos acompañaron y fue una gran bendición. Pero 3 de las primeras personas rotundamente nos rechazaron. Un rotundo no, ahorita no, ahorita no. Hermanos, para aquellas personas que rechazan el Evangelio de Cristo, no va a haber esperanza más si no se arrepienten de sus pecados. Por eso es tan importante, hermanos, ir a las personas y llevar el Evangelio de salvación, de arrepentimiento para ellas. Aunque quizás ellas piensan que nos rechazan a nosotros, en un sentido sí, pero la gravedad es que ellos rechazan a Jesucristo. Entonces Pedro, hermanos, defiende la segunda venida de Jesucristo. Y como ya lo habíamos dicho, únicamente por mirar algunos versículos de la primera carta, por decir en el versículo 7 del capítulo 1, dice Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallada con alabanza y gloria y honra, dice, cuando sea manifestado Jesucristo. De ese mismo capítulo, pero versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed pues sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el capítulo 4, versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. En el capítulo 5, versículo 4, él dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, el regreso de Cristo es eminente.
es una garantía. Esto fue lo que Pedro había escrito con anterioridad sobre el regreso de Cristo. Fue una verdad para los creyentes a los cuales Pedro escribe, pero también es una verdad para nosotros. Hermanos, el regreso de Cristo está latente. Miramos lo que el apóstol Juan dice en su revelación, Apocalipsis 1:7. He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, Cristo viene pronto. El regreso de Cristo es la esperanza más grande en el cual el creyente debe descansar. Por eso Pedro animó a sus lectores a que confiaran en esa verdad. ¿Recuerdan? Ellos estaban pasando por una persecución muy fuerte a causa del Evangelio. Ellos necesitaban ser fortalecidos. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta para animarles, para decirles que confíen en el regreso eminente de Cristo, ya que con el regreso de Él implicaría, hermanos, la persecución se acabaría. Todo sufrimiento, todo dolor, el pecado será erradicado en su totalidad. También el regreso de Cristo para nosotros debe traernos, hermanos, fortalezas, aunque en momentos estemos pasando cosas o situaciones difíciles. Como creyentes, hermanos, sabemos que el cristianismo no es fácil y creo que tú lo has experimentado de una o de otra manera. Pero descansamos en que algún día Cristo regresará, pero si Él no regresara y nosotros muramos, hermanos, tenemos esa gloria, esa herencia reservada en los cielos, como Él escribe en su primera carta, reservada en los cielos para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Él. El regreso de Cristo brinda esperanza de un glorioso futuro para el creyente, pero para el incrédulo que no se arrepiente será una destrucción eterna. Todo aquel que ha rehusado a creer en Él como Salvador será completamente destruido. Miren Salmo 37:20, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El Salmo 92:9, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán destruidos todos los que hacen maldad. Por lo tanto, amada iglesia, el regreso de Cristo es un consuelo para los creyentes, pero es un juicio aterrador para aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Quizás alguno de los que está aquí presente pueda creer que eso del regreso de Cristo puede ser un mito o una leyenda, o quizás pueda pensar que tiene suficiente tiempo para vivir en este mundo, pero de que Cristo regresará, hermanos, es una gran verdad. Pongan sus ojos en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, siguiendo fábulas artificiosas. Pedro dice que la venida de Cristo será con poder, y esto lo hace porque había falsos maestros que estaban inventando fábulas artificiosas sobre el regreso de Cristo. Esta palabra de fábula significa mito, cuento o leyenda. Ahora, ¿por qué Pedro está usando este término de fábulas artificiosas? Bueno, en el mundo grecorromano había una rica tradición de mitos y leyendas sobre dioses y héroes que a menudo eran utilizados para enseñar lecciones morales. Por ejemplo, había mitos de los dioses de olímpicos, ¿recuerdan? Como Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Apolo y Artemisa eran muy conocidos y formaban parte del patrimonio cultural de Grecia. Había también mitos de héroes como, por ejemplo, de los griegos, Hércules, Perseo, Teseo y Aquiles, eran muy populares. Incluso hay películas de ellos. Todas estas cosas sobre esos dioses y héroes, esos sí solamente fueron mitos y leyendas.
Por eso Pablo también en su segunda carta le dice a Timoteo, capítulo 1, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. De igual manera en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Algunos de estos mitos podrían haber sido presentados como si fueran historias verdaderas o revelaciones espirituales, y algunos maestros podían haber estado intentando integrar estas historias a la enseñanza cristiana para atraer a los paganos y enseñanzas paganas, para atraer entonces a los cristianos una confusión. Estos falsos maestros estaban introduciendo y decían que todo lo concerniente al regreso de Cristo era simplemente un mito o una leyenda. La otra palabra que Pedro utiliza aquí es artificiosa, la cual significa idear ingeniosamente después de un gran esfuerzo mental. O sea que estos hombres malos, falsos maestros, pasaban la noche ideando cosas para enseñar acerca de que el regreso de Cristo solamente era un mito, solamente era una leyenda. Y Pedro, hermanos, inspirado por el poder del Espíritu Santo, él escribe y está diciendo que el regreso de Cristo es eminente. Cristo va a regresar por su iglesia. Cristo va a regresar por aquellos que se han arrepentido, aquellos que se han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Escucha, no va a regresar por todos los que están en las iglesias. Va a regresar por todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han depositado su fe en Jesucristo. Así que si tú piensas que el venir a la iglesia ya te has ganado el favor de Dios sin un arrepentimiento genuino en tu corazón, quiero decirte que estás completamente equivocado y vas a morir en tus pecados y tus delitos y hay consecuencia eterna. Lo único que te puede librar del castigo eterno es el arrepentimiento de tus pecados y depositar tu fe en Jesucristo. No hay otro medio. No hay otro medio. Estos hombres se las ingeniaban para hacer creer a las personas que el regreso de Cristo era solamente un mito. No hagan caso, es una leyenda. Esto que está diciendo Pedro y sus apóstoles es mentira. No hagan caso. No hagan caso. Más lo contrario, Pedro defiende la deidad de Cristo y afirma que las enseñanzas apostólicas no descansan en invenciones de los hombres, sino en algo totalmente contrario. Lo que él había dado a conocer a los creyentes eran verdades sobre el poder y la venida de quién es el Señor de los apóstoles y de todos los creyentes. Nada tenía que ver con la verdad enseñada, con las fábulas propias de las mitologías, donde se contaban leyendas salidas de mente humana, hechos que nunca ocurrieron, de dioses que nunca lo fueron. Esas eran realmente fábulas, pero el contrario, Cristo regresará con poder y autoridad. Hermanos, eso debe de emocionarnos. Como creyentes debemos anhelar su segunda venida, hermanos. Recuerda, hermanos, el pecado va a ser erradicado. Ese pecado con el cual batallas tú y batallo yo, hermanos, ya no va a haber más. Por eso, hermanos, debemos anhelar el regreso de Cristo. Y si aún no ha pasado, ¿sabes por qué? Porque hay mucho pueblo afuera de Él que necesita escuchar el Evangelio de Dios, y esa es entonces nuestra responsabilidad como iglesia. Jesús viene, hermanos, con un poder descomunal. Él viene con toda su gloria y majestad.
Y para afirmar lo que Pedro está describiendo en esta experiencia gloriosa que él tuvo, como lo leímos en la lectura, se pondrá a sí mismo como un testigo de los hechos. Miremos a continuación lo que dice, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino, dice él, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermano, qué experiencia de Pedro. Notemos que Pedro usa una frase en plural. Él dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Pedro no solamente dice que él fue el único testigo, sino que también 2 apóstoles más fueron testigos con él. ¿Recuerdan lo que leímos al principio? Mateo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Ahí están los 3 testigos. Pedro está diciendo, mira, si no me hacen caso a mí, todavía hay 4 ojos más que vieron esto. 4 ojos más que, igual que yo, contemplamos la gloriosa gloria de Dios en ese monte. Qué experiencia de los apóstoles, hermanos. Entonces Pedro, cuando usa esta frase en plural, se está refiriendo a él, a Jacobo y a Juan. En el Evangelio de Juan también leemos que el mismo apóstol Juan afirma haber sido testigo ocular. Recuerdan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice él, y vimos su gloria como la del unigénito. Pedro, Pablo y Jacobo habían sido testigos de esa experiencia gloriosa en la transfiguración de Jesús. Ahora Pedro, a raíz de ser testigo, está diciendo con autoridad apostólica que él ha dado a conocer el regreso de Cristo, no como un mito, como los falsos hombres estaban inculcando a los creyentes que era un mito, no como una leyenda, sino como un testigo ocular juntamente con los 2 discípulos mencionados. Él está haciendo mención al momento en que él, junto con Juan y Jacobo, vieron extasiados y temerosos la gloria admirable de Jesús, cuya forma visible adquirió una grandeza que no habían presenciado ellos antes. Fue un evento único, hermanos, lo que sucedió ahí. Pero dice que miraron su majestad. Esta palabra significa gloria, esplendor o grandeza. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo así: la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Qué gloriosa experiencia, hermanos. Cuando Pedro dice entonces que él con sus propios ojos vio al Señor en su grandeza, él dice que miró la gloria del Señor. Qué experiencia, hermanos, de los discípulos. El poder contemplar la grandeza, la belleza, la majestad de nuestro Señor Jesucristo en ese monte. Miremos, ponga sus ojos en el versículo 17. Miremos que Pedro sigue describiendo esta majestuosa experiencia con la mente de refutar entonces lo que estos falsos maestros decían, de que el regreso de Cristo era una fábula. Dice Pedro más adelante, versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. La honra y la gloria que Jesús recibió se refiere a la declaración divina que se escuchó desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aunque los 12 habían admirado su persona y visto sus obras de poder, sin embargo, la gloriosa visión de la deidad de Jesucristo estaba cubierta para ellos. Este evento no solo mostró la gloria divina de Jesús, sino que también fue una confirmación pública de su relación especial con Dios Padre. Esta declaración de Dios otorgó a Jesús honra y gloria, validando su obra y su mensaje ante los discípulos que estaban ahí presentes. El que iba a morir por el pecado del mundo no era un mero hombre nada más, sino Dios mismo manifestado
en carne. En la transfiguración, la gloria propia de la deidad se hizo visible para los 3 escogidos de entre los discípulos. Ahora, ¿por qué es importante que Pedro sigue mencionando el evento de la transfiguración? Bueno, el primero de ellos, como ya dijimos, fue para refutar las falsas enseñanzas de estos hombres, pero también lo hace para reforzar la fe de los creyentes, asegurándoles que el mensaje del Evangelio es digno de confianza. La experiencia de la transfiguración sirvió como un poderoso testimonio de la gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. Ponga sus ojos, versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria. Pedro continúa entonces mencionando esta experiencia para confirmar que él no estaba hablando de mitos o leyendas. Él está basándose únicamente en esa revelación personal que él pudo experimentar. La voz que provino de la magnífica gloria, la nube de la presencia de Dios. Debemos recordar que Dios manifestó su presencia en medio de la nube en el Antiguo Testamento, reconocida como el Shekinah, ¿recuerdan? Por ejemplo, Éxodo 16:9, y dijo Moisés a Aarón, di a la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, dice, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Números 11:24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo, dice el versículo 25, entonces Jehová descendió en la nube. Entonces lo que Pedro está experimentando en ese momento es la misma presencia de Dios, el Shekinah. La primer persona de la Trinidad desciende con la segunda persona de la Trinidad, hermanos, y está la gloria completa en esa nube. ¿Qué experiencia, hermanos? ¿Qué experiencia? La gloria del Señor vista por estos ojos pecadores de los discípulos. Pedro sigue con su relato, dice la siguiente frase, después cuando él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro sigue con esta experiencia grandísima y narra que esa gloria, esa gloriosa nube, se escuchó una voz clara y audible. Ahora, ¿por qué es importante de que Pedro mencionara que esa voz se escuchó? Bueno, porque él está subrayando que la divinidad de Jesús no era una mera creencia humana, sino una realidad confirmada por el propio Padre. La voz celestial fue una manifestación tangible de la aprobación divina cuando dijo, he ahí mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Como testigo presencial de este evento, Pedro está testiguando la verdad que él vio y que también oyó. Esta palabra de complacencia significa estar satisfecho o tener un alto grado de placer. En otras palabras, Dios Padre estaba completamente satisfecho por la obra de Jesús en la tierra. ¿Recuerdan en Mateo que leímos unos versículos atrás? Jesús estaba anunciando su muerte. Jesús ya iba a descender porque iba a morir. Y Él les dijo, es necesario que vaya a Jerusalén porque voy a padecer. Voy a padecer. Y Dios, al decir esto, Él está diciendo que está complacido por la obra que Jesús estaría por hacer en su muerte. Ahora, como nota al margen, esta no fue la única ocasión donde las Escrituras dicen que esta voz fue escuchada. ¿Recuerdan el bautismo también de Jesús? Marcos capítulo 1, versículo 11. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Regresando otra vez a lo que Pedro dice al recordar
Él busca, como ya hemos dicho, fortalecer a los creyentes, asegurándoles que el mensaje del Evangelio es verdadero y es digno de confianza. Por lo tanto, la experiencia de la transfiguración sirvió como un poderoso testimonio de la gloria y majestad de Cristo. Pongan sus ojos, versículo 8. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Como miramos, como Pedro usa la palabra nosotros, hace referencia también a Santiago y a Juan. Ellos habían sido testigos oculares, y no solo oculares, sino también habían oído esa voz del cielo. Pedro quiso dejar muy claro que Jesús es Dios y que no se trataba de una mitología como los griegos y los romanos, conforme a sus relatos de dioses que en realidad eran puros mitos. Los apóstoles dieron testimonio de algo que presenciaron y de la voz que oyeron estando con Jesús en ese santo monte. Fue la voz del cielo. Según los evangelios, oyeron desde la nube y daba testimonio acerca de Jesús. Verso 18, la última frase, cuando estábamos en el Monte Santo. Cuando Pedro entonces hace referencia al Monte Santo, no se refiere al Monte de Sión. Aunque los evangelios no especifican el nombre exacto del monte, tal vez el Monte Tabor es el más indicado, o es el identificado como el lugar más probable, ya que el Monte de Sión se encuentra en Jerusalén. Pedro lo llama Monte Santo por la magnitud del evento, por la misma presencia de Dios. La manifestación de la gloria de Dios en el monte hizo que ese lugar se sintiera sagrado y apartado. La presencia divina transformó ese monte en un lugar santo. Ahora, ¿por qué Pedro escogió este suceso de la transfiguración para confirmar el regreso de Cristo? Podemos dividirlo en dos motivos rápidos. Para confirmar a su audiencia que Cristo es Dios y que no es un mito ni una leyenda como los falsos maestros estaban enseñando. La transfiguración de Jesús demostró su divinidad. Su rostro y su ropa resplandecientes autentificaron que Jesús no era un ser humano como cualquier otro. Recordemos que había falsos maestros que estaban refutando el regreso de Cristo. Este evento de la transfiguración es una muestra anticipada de la gloria de Cristo en su regreso. Y este pasaje también nos da a nosotros la esperanza en un futuro glorioso donde veremos a Cristo con todo su esplendor. Amada iglesia, el regreso de Cristo está a la puerta. Por lo tanto, todo creyente debe estar preparado para su regreso. Él regresará con poder y con gloria. El segundo motivo es para fortalecer la fe de sus lectores. Con este relato, Pedro está diciendo que todo lo que los apóstoles han dicho es verdad. Pedro les recordó el regreso de Cristo y que los apóstoles enseñaran de esa misma verdad. Esto nos dice que es verdad. Hermanos, Cristo viene pronto. Como conclusión, estos versículos nos proporcionaron un testimonio poderoso y revelador sobre la autenticidad del mensaje cristiano. Pedro subrayó que relatos sobre la majestad y el poder de Jesucristo no se basan en mitos ni en relatos ficticios, sino en una experiencia directa y real de los apóstoles durante la transfiguración. Este evento también no solo confirmó la gloria divina de Cristo, sino que también validó la certeza de su segunda venida. La voz celestial que proclamó a Jesús como Hijo amado de Dios no solo testificó la identidad y la misión de Cristo, sino que también establece que la Escritura, como es la fuente definitiva de autoridad. Hermanos, para los creyentes de hoy, estos versículos refuerzan la confianza en la verdad del Evangelio, la esperanza en el regreso de Cristo y la importancia de la palabra de Dios como guía y fundamento de nuestra fe. Al vivir con la certeza de estas verdades, somos llamados a mantenernos firmes en nuestra esperanza y a vivir de manera que refleje la gloria y el poder de Cristo mientras esperamos su regreso. La pregunta, hermano, ¿estás preparado para este regreso de Cristo?
Más adelante en esta segunda carta de Pedro, versículo 3:10, dice: y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Todo creyente debe de esperar con ansia este regreso de Cristo, hermanos. Y la razón es porque no sabemos cuándo será. Pablo animó a los hermanos de Filipos diciéndole: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12. El creyente verdadero entonces sabe que el regreso es una garantía. Y no solo eso, sino que también debe de anhelar tal acontecimiento. Hermanos, pero ¿qué del incrédulo? Nosotros como iglesia, como creyentes, anhelamos el regreso. Confiamos en que la Escritura dice que Él va a regresar. Pero ¿qué del incrédulo? ¿Qué pasaría si Cristo regresara en este mismo momento y hubiera aquí entre nosotros una persona que aún no ha confesado a Jesús como su Salvador? ¿Qué de aquellas personas que se la pasan rechazando el Evangelio de Cristo? Y no solo aquellos que lo rechazan con un rotundo no, sino también aquellas personas que aún estando en las iglesias rechazan a Jesús. ¿Qué de ellas? Te diré lo que Juan dice, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué de aquellas personas que rechazan el Evangelio? El día y la hora de cuando Cristo venga por su segunda y última vez, nadie lo sabe. Por lo tanto, el creyente debe de vivir como si Cristo regresara hoy mismo, y el no creyente debe de venir en fe y en arrepentimiento a Cristo. Él es el único camino para salvación. Jesús lo dijo, Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo que estás aquí, o amiga, quizás creas que tienes mucha vida por delante, pero quiero decirte que la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto un juicio. Hermanos, llegará el día en que el Señor te llame a cuentas. La Escritura es clara en decir que habrá un juicio. Por lo tanto, te animo que examines tu vida, porque cuando estés delante de ese trono del Señor, ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. Medita en eso. Cristo viene por su iglesia. Como creyentes deseamos su venida, pero únicamente vendrá por aquellos que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Si tú no lo has hecho, y el Señor viniera hoy, sufrirás consecuencias eternas. No un mes, 2 meses, un año. Me comentaba una señora ayer que le estaba compartiendo y dijo: yo creo que el castigo lo estamos pasando aquí en la tierra. Y le comenté: ¿sabes? Creo que aquí en la tierra, ciertamente por este mundo caído, es sufrimiento. Pero en ocasiones tenemos refrigerios. Digo: mira, estás disfrutando a tus hijas, ¿cierto o no? Pues sí. Pero en aquel día no habrá ni una milésima de segundo para que haya un refrigerio. La Biblia dice, es clara: será un lugar de sufrimiento, de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere. Será torturado por toda una eternidad todo aquel que rechaza el Evangelio, que rechaza a Jesucristo, el único camino para salvación. Por eso no salgas de aquí sin antes meditar en estas palabras. No son mías. Estas palabras las dice Cristo. Es lo que dijo el Señor.
porque que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No te vayas de aquí, de este lugar, sin meditar en esto. Quizás puedas pensar que por asistir a una iglesia eres parte de los escogidos de Dios. Medita en esta mañana. Una vez más, no quiero imponer temor ni miedo, pero para el no creyente ese día será un lugar de terror por toda la eternidad. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la Escritura. Medita en ello. Padre, te damos gracias, porque sabemos, Señor, como creyentes de tu regreso inminente, Padre. Quizás tú puedes llegar en este momento, quizás mañana, o quizás tú nos puedas llamar a cuenta saliendo de este lugar, porque la vida es incierta, Padre. Por eso, Señor, mi oración es para que tu hermoso Espíritu Santo pueda convencer de pecado, pueda convencer de juicio en esta mañana. Y no permitas, Señor, que en tu misericordia alguien vaya a ese lugar de tormento. Apelamos a tu gracia y tu misericordia, Señor, y que puedas tú dar vida espiritual a aquella persona que aún no se arrepiente de sus pecados y que está en este lugar. Tú conoces sus corazones. Tú más que nadie conoces y examinas lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.